Dicen que la muerte no termina nada. Solo abre la puerta hacia otro amanecer. Para los antiguos nahuas, morir no era desaparecer, era transformarse. Cada vida, cada flor, cada semilla, debía morir para renacer. En el corazón del México antiguo, la muerte era el principio del equilibrio del universo. Los dioses se habían sacrificado para crear el sol, y los hombres ofrecían su propia muerte para mantener el mundo en movimiento. Antes de lo que hoy llamamos Día de Muertos, existían las fiestas del Micailhuitontli y Huey Micailhuitl, donde los mexicas recibían a las almas de niños y adultos con flores, copal y cantos. Las casas se limpiaban, los caminos se barrían, y el aroma del Cempoalxóchitl guiaba a los espíritus de regreso al mundo de los vivos. El viaje del alma no era castigo ni salvación, era transformación. Durante 4 años, el espíritu cruzaba 9 niveles del Mictlán, guiado por el fiel Xoloitzcuintli, hasta descansar en la tierra, como semilla que vuelve a germinar. Con la llegada del cristianismo, los antiguos ritos se unieron a la fe europea. Nació el Día de Muertos, un puente entre 2 mundos, el del sol y el del Mictlán, el del recuerdo y el renacimiento. Hoy, cuando encendemos una vela, cuando colocamos una flor o una foto, seguimos repitiendo el antiguo mensaje del Anáhuac: la muerte no destruye, renueva. No morimos del todo, vivimos aún en la casa del sol, en la flor, en el canto,